Ayer precisamente el Gobierno vasco nos convocó a una reunión a los grupos ecologistas, en concreto estuvimos Eguzki, Ecologistas Marchan y el Grupo Lobo de Euskadi en Lakua, en Vitoria, para presentarnos un borrador del plan de gestión del lobo. Es el segundo borrador que sale, es el primero que nos llega a nosotras. Y bueno, viene con bastante retraso, pero por fin lo tenemos aquí y está calentito. Entonces, bueno, yo les pedí que me pasasen la presentación directamente, porque yo creo que lo mejor es que veamos la presentación, porque es un poco lo que es el plan de gestión. Entonces, como sabéis, bueno, para los que no sepáis, ahora mismo el lobo está incluido dentro del catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría de interés especial, pero con la nueva aprobación de una ley que se aprobó el año pasado de conservación de la naturaleza, de biodiversidad del País Vasco, el catálogo vasco como tal desaparece. Entonces se crea un catálogo vasco de especies amenazadas donde solo hay dos categorías. Hasta ahora estaban en peligro de extinción, vulnerables, raras y de interés especial, y ahora solo se quedan las de dos categorías, que es en peligro de extinción y vulnerables. Y se crea un listado de especies en régimen de protección especial en el País Vasco, donde en principio se incluirían todas las demás. O sea, todas las que estaban en la categoría de raras y de interés especial pasarían a ese catálogo. Es un poquito pues, imitando a lo que hay en el Estado español, que en el Estado español lo mismo, hay un catálogo de especies amenazadas, también lo mismo, en categorías en peligro de extinción y vulnerable, y luego tienen el listado de especies en régimen de protección especial. En el País Vasco, ya os he dicho, ahora mismo pues el lobo estaría en ese listado, estaría en el listado de especies en régimen de protección especial, que el Gobierno vasco tiene que actualizar, porque tiene que mirar todas las especies que estaban, todo el catálogo lo tienen que revisar y actualizarlo a la situación actual de las especies, porque hay algunas especies pues que ahora tienen una situación distinta al 89, cuando se hizo el catálogo de especies amenazadas, y por lo tanto, bueno, lo tienen que actualizar y demás. Pero vamos, el lobo, en principio, si no hay cambios, y no los va a haber, va a estar en el listado de especies en régimen de protección especial en el País Vasco. Y en el Estado español, pues como os digo, el lobo también está en el listado de especies en régimen de protección especial, que ha traído bastante polémica, porque bueno, hay algunos grupos políticos que se han posicionado en contra, no solo el Partido Popular y Vox, sino también algunas personas del Partido Socialista. En algunas comunidades autónomas se posicionaron bastante en contra de la inclusión de toda la población de lobos en el listado, porque bueno, el lobo tenía una situación un tanto peculiar en España, porque teníamos una población estrictamente protegida al sur del Duero y una población en otro que también estaba protegida, pero que se podían de forma eufemísticamente hablando, tomar medidas de gestión sobre la especie al norte del Duero, ¿no? Es decir, en Galicia, que es donde estaba la población, en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, en Cantabria, en el País Vasco, La Rioja. Bueno, pues que es ahí donde está el grueso de la población de lobos en el Estado en España, ahí las comunidades autónomas podían cazar los lobos. De hecho, en Castilla y León había cupos de captura según las zonas y tal, y se cazaban los lobos como una especie cinegética más. Entonces, bueno, al meter el lobo en el listado, eso ya no es así, ya no se pueden hacer cupos de capturas, las capturas de lobo tienen que ser mediante unas excepcionalidades que permite la ley y demás. Entonces, bueno, la situación legal del lobo ahora mismo, en principio, para nosotras, para los grupos ecologistas y tal, está bien. Hombre, a nosotros como Ecologistas Marcha nos hubiese gustado, porque era lo suyo, que el lobo estuviese en el catálogo y no en el listado, porque se va a dar la circunstancia de que van a meter en el catálogo vasco de especies amenazadas especies como probablemente el águila real o la nutria o otras especies que tienen una población muchísimo mejor que el lobo, que no tenemos población de lobos como tal, o sea, no tenemos grupos reproductores de lobos ahora mismo en el País Vasco. Entonces, bueno, pues estamos hablando de animales aislados o que vienen y salen y cuando les dejan salir, y cuando no, pues se quedan aquí, pero no vivos. Entonces, bueno, pues tenemos una situación bastante crítica, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues no lo han querido meter en el catálogo, pero está protegido.
en principio está en el listado y bueno, pues no, ni tan mal. Entonces el gobierno vasco tuvo que hacer un plan de gestión, se comprometió a ello y entonces, ahí va. Y entonces, ¿y cómo se...? Bueno, pues el plan, estos son un poco los antecedentes, los que os he dicho, ¿no? Está en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en la categoría de interés especial, lo que requería un plan de gestión. En el Estado estaría en el listado de especies en régimen de protección especial. Está en el anexo 5 de la Directiva de Hábitats y la Comisión Europea dice que la conservación del lobo es prioritaria, como la de todos los depredadores, ¿no? La Unión Europea lo que dice es que hay que coexistir, hay que hacer que todas las actividades humanas sean compatibles con la presencia de los grandes depredadores que hay en Europa, pues que serían el lince, el oso y el lobo, ¿no? Y luego también hay que decir que la Comisión Europea en el último... cuando se crea las especies de interés comunitario en Europa, Europa obliga a los Estados que cada 6 años se determine cómo están cada una de las especies y los hábitats de interés comunitario según el estado de conservación en los distintos países, ¿no? Y el estado de conservación en la región biogeográfica atlántica y mediterránea, que es la que nos corresponde a nosotras, el lobo tiene un estado de conservación inadecuado. Es decir, que no tiene un estado bueno, que es lo que Europa exige que tienen que tener todas las especies de interés comunitario. Vale, pues a partir de ahí, pues lo que ha hecho el gobierno vasco, ha hecho un diagnóstico de la situación del lobo. Se hicieron varios estudios, la verdad es que se ha trabajado en los últimos tiempos bastante con el tema del lobo, además no solo para saber el número de lobos que hay o los daños a la ganadería, sino que se han hecho bastantes estudios. Por ejemplo, se hizo un trabajo sobre los servicios ecosistémicos del lobo, porque los grandes depredadores, a veces simplemente hablamos del lobo por los daños que produce a la ganadería y no salimos de ahí, ¿no? Parece, claro, cualquiera que oiga las noticias o que vaya al monte y vea los mastines y digan que los mastines están por el lobo, pero nunca se habla nada bueno del lobo, ¿no? ¿Qué hace el lobo? ¿Qué pinta el lobo aquí en los montes? ¿Para qué queremos el lobo si no da más que problemas? Tenemos que tener mastines que muchas veces nos da problemas cuando vamos al monte. Nos matan las ovejas y los pastores y los ganaderos están de uñas todo el día. Pues ¿qué pintan los lobos aquí? ¿Qué hacen los lobos? ¿No? Pues eso es precisamente lo que muchas veces falta, ¿no? Hablar de la importancia que tienen los depredadores apicales, como el lobo. Los depredadores apicales son aquellos que no tienen depredadores por encima de ellos. Es decir, que la pirámide cúspida terminan en ellos, ¿no? Y el lobo es ese depredador apical. Hay que decir que, como también habréis oído mucho de que, claro, ahora que el lobo está protegido, nos van a comer los lobos, porque como están protegidos, bueno, pues y no se controla la población, bueno, pues parece que se va a desmadrar la población. Bueno, hay que decir que como todos los depredadores apicales, los depredadores se controlan a sí mismos. O sea, donde hay un grupo reproductor de lobos, por mucho que estén protegidos, no va a haber más grupos reproductores de lobos porque son muy territoriales. Y por lo tanto, si en Euskadi caben 6 grupos reproductores de lobo, estén protegidos o no, nunca va a haber 8, a no ser que haya una explosión demográfica de corzos, de jabalíes, o se den unas circunstancias ecológicas que permita que los territorios se empequeñezcan, porque hay mucha caza, pero eso no se va a producir, generalmente no se produce, por lo tanto los lobos se echan a sí mismos, de hecho hay mortalidad de lobos, entre ellos se pegan, es decir, que los lobos se controlan a sí mismos. No es necesario, y eso os tenéis que dejar claro, o sea, por mucho que os vendan la moto por ahí, no es necesario el control de la población de depredadores apicales, no es necesario el control de osos, no es necesario el control de linces, no es necesario el control de leones, ni de tiburones, ni de orcas, o sea, se controlan ellos mismos. Nunca va a haber una plaga de lobos, ni de osos, ni de linces, ¿vale? Podrá haber una plaga de conejos, pero nunca de lobos ni de depredadores apicales. Entonces, bueno, se hizo un estudio por parte del gobierno vasco, que ya os digo, es de los servicios ecosistémicos que aporta el lobo, a la importancia que tiene el lobo en los ecosistemas. En este sentido, hay un documental muy bonito en Yellowstone
bueno, que además está en castellano, lo podéis bajar, es muy entretenido y es muy cortito y demuestra el impacto que tuvo positivo sobre los ecosistemas la reintroducción de los lobos. Me explico muy rápidamente porque viene a cuento de esto, ¿no? Evidentemente no nos podemos comparar a Yellowstone, ¿vale? Pero en Yellowstone, ¿qué es lo que pasaba? En Yellowstone los científicos, los biólogos que estudiaban y zoólogos que estaban estudiando el ecosistema en Yellowstone se dieron cuenta de que faltaban algunos elementos que en principio, en teoría, tenían que estar allí, ¿no? Pues anátidas, el castor, bueno, pues algunas especies que en teoría tendrían que estar en Yellowstone y no estaban, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se reintrodujo el lobo, que fue bastante polémico y tal, bueno, pues ¿qué es lo que sucedió? Los ungulados silvestres, antes de que estuviesen los lobos, se centraban sobre todo en los valles, en las zonas de ribera de los ríos, que es donde la vegetación está más fresca y es más verde y está así. Entonces se centraban mucho allí y además se tiraban mucho tiempo allí. No tenían depredadores, bueno, estaban los osos, pero no tenían depredadores como el lobo, y entonces pues pasaban mucho tiempo allí. Por lo tanto, la vegetación de ribera en Yellowstone estaba machacada, literalmente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó cuando se reintrodujeron los lobos? Que los ungulados silvestres huyeron de esas zonas, porque esas zonas eran trampas perfectas para que los lobos los pudiesen cazar. Y entonces, los que entraban allí estaban muy poco tiempo y además no estaban todo el rato comiendo. Estaban comiendo y enseguida levantaban la cabeza y miraban. Cuando no hay depredadores, los bichos pasan mucho tiempo con la cabeza baja. Cuando hay depredadores, comen, pero enseguida levantan la cabeza y se ponen a oler. Eso es la ecología del miedo, que se llama. Y entonces los ungulados silvestres en Yellowstone, ya os digo, empezaron a rechazar esas zonas, se fueron a las zonas más altas, a las zonas más llanas, donde veían a los depredadores venir, a los lobos venir y tal. Entonces, ¿qué pasó? Que se recuperaron los ríos, apareció el castor, empezó a hacer presas, empezaron a venir las anátidas y se recuperó un ecosistema bestial con el tema del lobo. Se recuperaron, bueno, hay estudios por ahí que se recuperaron insectos y bueno, todo un montón incluso más bichos de los que los biólogos de Yellowstone pensaban que podía haber, ¿no? Entonces, eso es lo que os quiero decir con la importancia que tienen a veces los depredadores, ¿vale? En aquellos sitios como en Euskadi, que el depredador más grande que tenemos, ahora mismo el depredador más potente que tenemos es el tejón. Ya me diréis vosotros, pues el tejón, que está muy bien, el tejón es un bicho muy simpático, muy bonito, pero eso es el depredador más grande que tenemos entre los mamíferos. Entre las aves, pues sí que tenemos el águila real y tal, pero bueno. Entonces, bueno, también hay estudios de la situación de la ganadería, el análisis de daños y sí que es cierto que se hizo un análisis bastante interesante de buenas prácticas ganaderas. ¿Vale? Entonces, bueno, a raíz de la inclusión del lobo en el catálogo, pues se han hecho todos estos trabajos que han aportado información al plan de gestión que nos presentaron ayer, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más cosas? A ver, consideraciones generales sobre el documento. Hay que decir que el documento que nos presentaron ayer es la segunda versión y aquí se recogen solo aportaciones técnicas de las diputaciones forales y del gobierno vasco. Ahí están los departamentos de medio ambiente, los departamentos de agricultura. O sea, ha sido un trabajo bastante potente porque desde el año 19, que es cuando me parece que se incluye el lobo en el listado de especies en régimen, pues han pasado ya un tiempo y ha costado bastante sacar esta segunda versión. Pero bueno, pues al final la han sacado y aquí solo se recogen las aportaciones técnicas de las administraciones, Diputación Foral de Vizcaya, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Guipúzcoa, con los departamentos de Agricultura y Ganadería, y el Gobierno vasco también con los departamentos de Ganadería y de Agricultura y de Medio Ambiente. Entonces, bueno, ese es un documento. Está adaptado a la Ley 9 de 2021, que es la que os he comentado, que es nueva en el País Vasco, y también bueno, también lógicamente se ha tenido en cuenta cuando el lobo a nivel estatal se incluye dentro del listado, el Estado español, el gobierno español hace una estrategia para el lobo. No hace un plan de gestión porque no pueden hacer un plan de gestión, pero para las especies amenazadas lo que se suelen hacer son estrategias. Hay una estrategia para el oso, hay una estrategia para el lince, hay una estrategia para el águila imperial. Bueno, pues también hay una estrategia que es nueva, había una anterior que no sirvió para mucho y se ha hecho una estrategia para el lobo, ¿no? Y entonces este documento pues también han cogido bastantes cosas de esa estrategia y también especialmente de los objetivos y de los anexos 2 y 3 de esa estrategia, ¿vale?
El ámbito de aplicación es la Comunidad Autónoma del País Vasco, como no puede ser de otra manera, y la finalidad es eliminar las amenazas existentes sobre la especie, asegurar su supervivencia, promover la recuperación y conservación de las poblaciones, así como la protección y mantenimiento de sus hábitats para lograr un estado de conservación favorable. Y poner la coletilla, al mismo tiempo que se asegura su coexistencia con la ganadería extensiva. Hay que decir que el plan se titula el Plan de Gestión del Lobo, punto. Y eso es, aunque parezca una tontería, es una novedad bastante importante, porque hasta ahora, y de hecho yo tengo aquí el plan de gestión del lobo en La Rioja, y siempre en el título ponían el plan de gestión del lobo y la coexistencia con la ganadería, o metían la ganadería en el título, ¿no? Que puede parecer una tontería, pero a mí no me parece normal que en un plan de gestión de una especie se meta una actividad humana, aunque luego en el plan, evidentemente, haya que tratarlo, porque evidentemente el lobo hay que tratar el tema de la ganadería sí o sí, pero en el título no tiene mucho sentido. De hecho, el único plan de gestión que ahora mismo, que todavía hoy, en principio yo creo que no tendría que estar operativo, pero el único plan de gestión que hay es uno que se aprobó en la Diputación de Álava y es un título rarísimo, ahora ni me acuerdo, pero es el plan de gestión del lobo y no sé qué bueno, es más largo lo respectivo a la ganadería que del lobo, ¿no? O sea, y luego el plan es una chapuza total, ¿no? Pero bueno, el título es muy importante y aquí simplemente lo han titulado Plan de Gestión del Lobo, punto, pelota. Luego, entre las finalidades, ya veis que hay bastantes finalidades y al final pone que al mismo tiempo que se asegura su coexistencia con la ganadería extensiva, ¿vale? Que también es importante la palabra coexistencia, no se pone al mismo tiempo que se minimizan los riesgos a la ganadería, sino la coexistencia. Esa palabra yo creo que es muy importante. Vale, esa es la finalidad. Parece que os estoy vendiendo el plan, pero la verdad es que es un plan que tiene muy buena pinta, así en general. Tiene fallos, que el otro día ya les estuvimos diciendo, también no os he dicho, pero en principio es un documento interno de las asociaciones a las que se les ha presentado. Se nos ha presentado, ya os he dicho, a Eguzkia, Ecologista en Marcha, al Grupo Lobo de Euskadi y también a los sindicatos agrarios, y en principio no se va a dar visibilidad a nadie más hasta que no salga la exposición pública del documento y tal. Se nos ha dicho que no sabemos todavía cuánto tiempo nos van a dar para hacer aportaciones, y en principio va a haber modificaciones, entiendo, a este documento, espero que para bien y no para mal, porque ya os digo, de entrada el documento así, cogido, no tiene mala pinta, no tiene demasiada mala pinta, está bastante bien. Yo tenía bastante más miedo de lo que nos iban a presentar y bueno, tiene bastante buena pinta. Pero bueno, ya os digo, todavía este no es el definitivo, ¿vale? Simplemente, bueno, os estoy dando aquí una primicia que en principio yo creo que es interesante que la tengáis, porque bueno, supongo que algunos de los que estáis aquí sois de Ecologistas Marchan, y bueno, y si no, pues da igual, pero bueno, es lo que hay y lo que se está trabajando ahora mismo con el tema del lobo. Entonces, bueno, los objetivos es adoptar las medidas necesarias para que la población de lobos en la caza alcance un estado de conservación favorable. Aquí lo que les planteamos en la reunión que tuvimos ayer fue que tenían que definir lo que es un estado de conservación favorable, porque es un lío del copón, porque yo no creo que, no sé si alguno de los que estáis aquí sabéis lo que es un estado de conservación favorable, porque hay que irse a la directiva, buscar lo que es un estado de conservación favorable. Claro, yo les decía, ostras, es que esto lo tiene que entender todo el mundo, o sea, habrá que explicar qué es el estado de conservación favorable del lobo en la CAP. O sea, ¿a qué le llamáis? Porque no puede ser que digas, no, te tienes que mirar el artículo 6 de la directiva de no sé qué y el apartado B. O sea, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es ese, pero bueno, se les comentó. Asegurar la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, promoviendo la implantación de medidas de prevención de ataques, de ayuda a la gestión de las explotaciones ganaderas afectadas por el lobo y de compensación de los daños ocasionados. Propiciar la participación de todos los sectores implicados, prevenir y perseguir eficazmente la mortalidad no natural de lobos y desarrollar los mecanismos necesarios para el seguimiento y el estudio. Bueno, pues unos objetivos que valen, pues bien. Y luego, desarrollar actuaciones de educación y sensibilización, desarrollar programas de formación de personal de la Administración y promover la coordinación interinstitucional, ¿vale? Aspectos generales, se habla de las administraciones estatal y vasca en sus respectivos ámbitos competenciales indemnizarán los daños ocasionados por la especie en todo el territorio autonómico. Hay que decir que en la estrategia nacional hay un apartado específico de ayudas a las comunidades autónomas que lo pidan para medidas preventivas y también para daños. Pues bueno, pues aquí lo que se viene a decir es que también los departamentos competentes pues trabajarán en esto, ¿no?
bueno, que se informarán recíprocamente, promoverán la coordinación de actuaciones de otros departamentos de la Administración, habrá un intercambio de información y adecuada coordinación de actuación en los territorios compartidos, se podrán hacer convenios de colaboración y las infracciones a lo dispuesto en el presente plan de gestión serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en la norma vigente. Pues bueno, pues solo faltaba, ¿no? En fin, estos son los aspectos generales. Después el documento está en unas regulaciones, unas directrices y unas actuaciones, y más o menos sigue la misma línea. Son generales: coexistencia, compensación por daños, perros descontrolados, mortalidad ilegal o accidental, que aquí ya les dijimos que no considerábamos que se debería de meter en el mismo apartado la mortalidad ilegal, que aunque fuesen las dos no naturales, pero no es lo mismo que un lobo muera atropellado a que un lobo muera de un disparo. Entonces, bueno, ellos lo metían en el mismo sitio y nosotros les dijimos que creíamos que la persecución ilegal debería tener un apartado específico, porque no es lo mismo, ya os digo, que un lobo muera atropellado. De hecho, los datos que tenemos del lobo, según datos oficiales del Gobierno vasco, teníamos, me parece que había 37 desde el año, me parece que eran del 87, desde el año 87, es que ahora no me acuerdo, no sé si lo tengo por aquí apuntado, a ver si lo tengo, os lo digo, y si no, pues me lo invento más o menos, teníamos 37 lobos muertos oficialmente y legalmente, legales, es decir, por autorizaciones de las Diputaciones de Vizcaya y de Álava. Ya sabéis que el último lobo muerto legalmente me parece que es del año 16, me parece, aquí en Vizcaya, me parece que fue. Y hay 25 lobos muertos ilegales, o sea, más o menos parecida la cifra, ¿vale? 25 lobos muertos, y de esos 25 lobos muertos, 22 son de disparo, ¿vale? Entonces, este documento nos ha llamado mucho la atención, y se ve que tienen miedo al tema del veneno, porque le ponen mucho énfasis en el tema del veneno. Y yo lo entiendo que pueda haber cierto temor al tema de que gente mosqueada con el lobo se ponga a poner veneno en el campo. Esto era algo que hace muchos años a nosotros se nos decía, cuando nosotros pedíamos la protección del lobo, decían: es que como protejamos al lobo nos van a llenar el monte de veneno, y luego pues no solo van a caer los lobos, sino van a caer los buitres, los milanos y los alimoches y demás, ¿no? Entonces, bueno, poner veneno hoy en el monte es un delito, o sea, con cárcel. Y por lo tanto, bueno, lo que hay que hacer es perseguirlo. No podemos seguir manteniendo ese chantaje, ¿no? De alguna manera, de no protegemos a la especie para que no nos pongan el veneno en el monte. Eso es inadmisible. Entonces, bueno, sí que es cierto que en este documento que se nos ha presentado hace mucho hincapié en el aspecto del veneno, con protocolos y tal, y hace muy poco hincapié, que es lo que les llamamos la atención también ayer, en el tema de la persecución ilegal de la especie, en el tema de las esperas, en el tema de los disparos, que ya os he dicho que de 25 lobos muertos registrados oficialmente, ilegales, 22 han sido por disparo. Por lo tanto, pues bueno, entonces, bueno, ya se les llama un poco la atención diciendo que tendrían que separar lo de mortalidad ilegal o accidental, no es lo mismo, ya os digo, aunque sea mortalidad no natural, pero bueno. Luego se habla de la tenencia de ejemplares, capturas en vivos, valorización de la especie como elemento de patrimonio natural y cultural de Euskadi y seguimiento de la investigación sobre el lobo. Bueno, esto es un poco las regulaciones. En las directrices se impulsará la implantación de aquellas medidas preventivas para minimizar los daños a las explotaciones ganaderas mediante medidas dirigidas a la reducción de la carga laboral añadida que supone para las explotaciones ganaderas extensivas la presencia del lobo. Un sistema de compensación de daños que se ha acordado, podrán establecerse diferencias en cuanto a las indemnizaciones a percibir en función. Nosotros aquí, por ejemplo, una de las cosas novedosas que se plantea es hacer un registro de explotaciones ganaderas con buenas prácticas ganaderas, es decir, que aquellas explotaciones ganaderas que pongan medidas preventivas pues se meten en un registro, ¿no? Y claro, nosotros les decíamos que las indemnizaciones por daños o las ayudas económicas deberían de estar condicionadas a ese registro, ¿no? Es decir, que fuese obligatorio de alguna manera, ¿no? Registrarse, porque claro, no es si no es una injusticia que a una persona, a un ganadero que no pone ningún tipo de medidas, le pagues lo mismo que a uno que ha puesto unas medidas que lo ha intentado, por lo menos, ¿no? Entonces no nos parecía justo. Entonces, bueno, nos dijeron que es lógico lo que pedimos, pero que había sido imposible
quitar la palabra podrá, ¿vale? O sea, que las diputaciones forales habían dicho que ni de coña, ¿no? Los departamentos de agricultura especialmente. Entonces, bueno, no, que ellos lo habían intentado y que gracias a que habían conseguido meter ese registro, ¿vale? Que yo creo que es, personalmente yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las directrices de gestión que plantean, y también en el caso de las explotaciones en el interior de espacios protegidos, pues también de alguna manera que tengan más ayudas, ¿no? Las directrices de gestión también, pues sobre los perros descontrolados, pues hablaba sobre todo es cierto que hay bastantes problemas en algunos espacios naturales protegidos, como Gorbea, por ejemplo, con el tema de los perros, que la gente los lleva sueltos y hay problemas con las ovejas y tal, suele haber problemas, y bueno, pues tener un poco de trabajar ese tema y demás. Luego, bueno, pues la minimización, ya veis, por ejemplo, que las directrices para la minimización de la mortalidad ilegal y accidental de la especie, pues eso, captura ilegal, incremento de vigilancia frente al posible acoso, captura ilegal del lobo, y luego pues el tema de los atropellos, pues sí que se habla, bueno, pues trabajar el tema de la permeabilidad de las carreteras, especialmente de algunas carreteras como la 622, la 240, bueno, pues algunas carreteras que parten, pues Gorbea, por ejemplo, que la parten por dos, o bueno, pues algunas zonas donde además se han dado algún caso de atropellos y demás, ¿no? Estas serían un poco las directrices de gestión. Después, bueno, pues sobre se hablaba de eso, de las campañas informativas sobre las diferentes líneas de ayudas aprobadas, campañas formativas sobre el implemento de buenas prácticas. Ya os digo que se ha hecho un documento, se va a hacer, yo no sé si está hecho o se quiere hacer una especie de guía de buenas prácticas para los ganaderos, para que tengan también, y luego comentaban también que bueno, que luego pues la implementación de esas medidas se tendrá que estudiar en cada explotación, porque en unas puede funcionar y en otras no puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, que eso pues se tendrá que ir viendo en cada una de las explotaciones. Bueno, pues acciones formativas específicas y periódicas sobre el lobo y su gestión al personal y demás, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención también era, que no lo pongo aquí, pero que creo que es importante, y os lo voy a contar porque no lo han puesto aquí, es que claro, nosotros dijimos que eso era inadmisible para nosotros, si os lo diré, a ver, la vigencia del plan, ¿no? Es el artículo 4, que no os lo han puesto aquí en la presentación, y dice que a nosotros, vamos, a mí me llamó muchísimo la atención: este plan de gestión se aplicará íntegramente y con carácter indefinido desde su entrada en vigor mientras el lobo esté incluido en los listados de especies en régimen de protección especial. Claro, en el Estado español ya os digo que ha habido una guerra abierta entre comunidades autónomas para sacar al lobo del listado, bueno, primero para no meterlo, que se metió de churro, porque Galicia no lo quería, Castilla y León no quería, Cantabria no quería, Rioja y ahí, bueno, todos los que tenían lobos prácticamente no querían, ¿no? De hecho el País Vasco tampoco lo quería, también votó en contra y tal. Teniéndolo ya en su listado, que tiene tela, o sea, le decía al Estado español que no lo metiese en el listado cuando ellos lo tenían en su listado, o sea, una cosa surrealista total, pero efectivamente así fue. En la votación que hubo, el País Vasco votó en contra. No salió con las más radicales, porque ya sabéis que luego pues, Castilla, León y Asturias y Cantabria me parece que presentaron un recurso conjunto o algo así, pero bueno, hubo algunas comunidades que se aliaron para hacer más fuerza y tal. El País Vasco se ha quedado fuera de eso, pero bueno, de esa guerra, pero bueno, pero votó en contra. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es, imaginaos en las elecciones del año que viene, en el 23, que gana el Partido Popular con Vox. Lo primero que van a hacer es sacar al lobo del listado en el Estado español. Y entonces, claro, imaginaos aquí que también haya, de momento no lo quieren sacar, pero también que viene un consejero o una consejera de yo qué sé, que se le cruza el cable y lo saca, ¿no? Entonces dices, hombre, tú no puedes hacer un plan de gestión de una especie que no está bien y porque lo saques del listado políticamente, no técnicamente, de repente que el plan de gestión no tenga vigor, ¿no? O sea, no esté vigente, no tiene ningún sentido. Entonces nosotros les planteamos que
fue una reunión de simplemente cosas muy así, ¿no? Porque ya os digo que nos van a dar un plazo para hacer aportaciones y tal, entonces en ese plazo pues meteremos más caña, ¿no? Pero lo que sí que les dijimos que esto, ¿no? Pues la vigencia del plan tiene que ser hasta que el lobo tenga un estado de conservación favorable en Euskadi de forma estable y permanente. O sea, no, tampoco vale con que un año tengamos cuando más grupos reproductores hemos tenido en Euskadi fue en el 2008 con cuatro grupos reproductores. ¿Vale? Hombre, pues nosotros decíamos, coño, joder, no puede ser que igual, yo que sé, dentro de 6 años, que es la revisión del plan, tengamos 4 grupos reproductores, porque ese año tenemos y ya se saque, ¿no? O sea, tiene que ser de una forma estable y durante un tiempo, claro, y continuada, ¿no? No puede ser que en un año puntual, porque el 2008 solo fue el 2008, no fue del 2008 al 2016, no, fue el 2008 y punto. En el 2009 ya no teníamos 4 grupos reproductores, ¿vale? O sea, fue un año puntual, ¿vale? Entonces, bueno, lo que les dijimos, ya os digo que esto había que cambiarlo porque esto no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, sin más, bueno, tampoco os voy a liar mucho más con esto. Yo creo que lo mejor es que había otra cosa que echábamos nosotros en falta y era que se hablaba mucho de campañas informativas. De hecho hablaban de hacer unos carteles con el tema de los mastines, ¿no? para los montañeros y montañeras que van por ahí, para que vean que la importancia que tienen los mastines, y claro, también nosotros les dijimos que también junto a esos carteles habría que poner la importancia que tienen los lobos, porque si no, ya os digo, la gente que pase por allí ve estos mastines están por el lobo, pues pueden decir, coño, pues que quiten al lobo, ¿no? Y así quitamos los mastines, ¿no? Entonces, bueno, que junto con eso, que es cierto que los mastines tienen que estar ahí porque hay lobos, y en principio todos queremos que haya lobos, y por lo tanto tenemos que aguantar a los mastines, y tendremos que convivir con ellos, pero claro, hay que explicar la importancia que tienen los lobos, es un poco lo que os decía yo anteriormente, ¿no? Yo creo que aquí, de hecho, en el plan no se habla para nada, ni en las directrices, ni en las regulaciones, ni en ningún sitio se habla de eso, de hacer una campaña de la importancia que tienen los depredadores apicales sobre los ecosistemas. Olvidaos del tema humano, de si son interesantes para el hombre o no, sino para los ecosistemas, ¿no? De eso no se habla para nada en el documento, ¿no? Entonces, bueno, sin más, lo más polémico del plan, como siempre, bueno, hay que decir que se va a hacer, ya os he dicho, un manual de buenas prácticas ganaderas aplicado en territorio, y también se va a elaborar un análisis del territorio sobre la actual y potencial presencia del lobo, así como la identificación de las áreas con mayor riesgo potencial de predación al ganado, que es este mapa que está aquí, que, o sea, este está hecho ya, pero lo van a actualizar. De alguna manera lo que se ha hecho ha sido ver la potencialidad que tiene el País Vasco para la presencia de los lobos y la ganadería que hay, y en principio en esas zonas potenciales donde puede haber lobos, pues determinar cuáles serían las áreas más vulnerables y donde más habría que tomar medidas preventivas, ¿no? Pues ya veis ahí esa zona roja, es Gorbea, estaba aquí, bueno, no lo veis vosotros, casi hay, pero aquí, no sé si se ve, sí, más o menos, esto es Gorbea, ¿vale? Esto es Salvada, perdón, esto es Salvada, esto es Carranza. Bueno, pues ya sabéis, este mapa, bueno, está publicado por ahí, me parece, pero bueno, lo van a actualizar, pues para hacer un poquito un análisis de esto, que también nosotros echamos en falta que se quedasen en este punto de aquí, o sea, porque esto está muy bien, ¿no? Pero yo creo que también se podría hacer una elaboración de un análisis del territorio sobre la actual y potencial presencia del lobo, y punto. Luego, efectivamente, hazlo del ganado si quieres, pero también creo que interesa saber, sobre todo para luego veremos, se han hecho unos indicadores que ya les dijimos que estaban mal y reconocieron que habían cometido un error. En los indicadores, uno de los indicadores que plantean es simplemente el número de manadas. Pues claro, si no tienes una meta, no sabes si el plan se está cumpliendo. El plan se revisa cada 6 años y cada 10 años quieren hacer un censo de lobos completo. A la que también les dijimos, hombre, 6 años el plan y 10 años el censo, igual no cuadra mucho, ¿no? O sea, porque en los 10 años ya has hecho la revisión del plan. Y bueno, se quedaron un poco así, pero luego dijeron que, bueno, que aunque cada 10 años se hace un censo, que es un trabajo del Copón, pero la presencia de los lobos, el tema de los lobos se está haciendo un seguimiento prácticamente anual, ¿no? O sea, que si hoy se asienta un grupo reproductor de lobos en Carranza o en Salvada o en Cuartango, se va a saber.
¿vale? Entonces, bueno, que lo van a saber con independencia de que se haga el censo o no. Pero bueno, eso es lo que nos dijeron a nosotros. Entonces, bueno, lo de los 6 años es más que nada porque me parece que la estrategia también pone cada 6 años, entonces, bueno, pues lo han dejado así. Y bueno, tampoco os quiero liar mucho más, simplemente comentaos que se están moviendo las cosas, que este documento que nos han pasado tiene, ya os digo, tiene buena pinta, porque bueno, pues se habla de la gestión del lobo, se habla de medidas preventivas, pero luego, como en todos los planes que hemos estado viendo, porque también hemos visto el de La Rioja, pues hay un anexo donde se habla de las excepcionalidades. Las excepcionalidades son las que determina la Directiva de Hábitat y todas las leyes de conservación de la naturaleza que hay en todas las autonomías y en el Estado español, que es que cuando los lobos causen unos daños significativos, no sé qué, en un momento dado se pueden autorizar batidas a los lobos para extracción de animales, que es para matar lobos, sin más. Pero bueno, en cualquier caso, lo que nos dijeron también es que, bueno, con lo que se está viendo por ahí, porque Cantabria había puesto, con esas excepcionalidades, había hecho una especie de cupos, y vamos a matar, no sé si eran 6 lobos, me parece que decía Cantabria, no me acuerdo cuántos lobos iban a matar, ¿no? Al año, y decías, tú no puedes, eso no son medidas excepcionales, eso es otra vez cupos de captura, ¿no? Y en La Rioja, por ejemplo, lo mismo, en La Rioja, en el plan de gestión de La Rioja, también planteaban que esas extracciones serían como mucho de 2 lobos al año. Tú no puedes poner, o sea, no, si son excepciones, o sea, y depende en cada momento las excepcionalidades que haya, y además Europa te dice muy claramente que tienen que ser, intentar que sean selectivas, o sea, tendrán que ser sobre ese bicho en cuestión que está causando daños, y luego siempre y cuando se demuestre que las medidas preventivas que se han tenido que poner en marcha no han funcionado, ¿no? Cosa que a mí me parece increíble, que con mastines, con pastores, porque aquí se está hablando de recuperar la figura del pastor, no como era antes, pero sí de otra manera y tal. Se van a hacer unas patrullas, como se han hecho en Alpes, por ejemplo, se habla de ello, de patrullas que en ciertas épocas del año pues vayan por la noche con personas voluntarias y tal, pues para cuidar el ganado. Bueno, se habla de bastantes cosas bastante interesantes, ¿no? Como medidas preventivas. Entonces, bueno, sin más, que hay un borrador de plan de gestión, que evidentemente habrá cambios en el documento, esperemos que para bien, por lo menos desde Ecologista en Marcha lo vamos a intentar, y que la situación del lobo ahora mismo en el País Vasco, ya os he dicho, la situación es que cuando más lobos hemos tenido, más grupos reproductores, fue en el 2008, con 4 grupos reproductores, uno en Carranza, otro en la Serra Salvada, otro en el Monte Santiago, otro en la zona de Valderejo y otro, me parece, ¿cuántos voy? 4, ¿no? Ya, ¿no? Pues ya me iba a Gorbea también. Pues eso. Entonces, bueno, hubo 4 grupos reproductores, evidentemente compartidos con Cantabria y con Burgos, no únicamente aquí, es muy complicado que haya, y que el documento que hay por ahí, que no sé si ahora lo actualizarán y tal, pero el documento que hay, que hizo una consultora sobre la potencialidad del País Vasco de grupos reproductores, me parece que hablaba de 6, no mucho más, 6 o 8, no me acuerdo cuántos hablaba, ¿no? Pero vamos, mucho más no puede haber que de esos 4. Nos daríamos con un canto en los dientes, porque nosotros una de las cosas que les vamos a proponer es que como objetivo fundamental de este plan, que sería a 6 años, recuperar los 4 grupos reproductores que había en el 2008 como mínimo, que tendría que ser uno de los objetivos, ¿no? Y bueno, yo por mi parte tampoco os quiero liar mucho, lo único, las noticias que habéis oído sobre lo que ha pasado en Carranza, no hay ninguna novedad al respecto, parece ser que parecía que había una hembra con 2 bichos jóvenes, que la pregunta que hay que hacerse es dónde estaba el macho, porque bueno, no sé si sabéis, pero los lobos viven en grupos familiares, en manadas o grupos familiares o grupos reproductores, llamarlo lo que queráis. Cuando se hace un censo de lobos no hay que censar el número de lobos que hay, sino el número de grupos reproductores que hay, que eso es el elemento clave, y cuando hay un grupo reproductor, por muchos lobos que haya en ese grupo reproductor, no hay que asustarse, porque solo crían el macho alfa, que se llama, y la hembra alfa, ¿vale? O sea, solo crían los lobos, los demás suelen ser
cachorros del año anterior o esto que luego, pues cuando llegan a una cierta edad, pues tienden a marcharse del grupo y a intentar formar su grupo, ¿no? Entonces, pues eso, si hay un grupo reproductor con 6 bichos, solo crían 2, o sea, solo cría la hembra alfa, ¿no? Entonces, en Carranza parece ser que había una hembra con 2 cachorros, que la pregunta es dónde estaba el macho, que además se suele dar la circunstancia de que cuando el grupo está coexionado, es decir, cuando está el macho, la hembra, con sus 4 cachorros o 2 cachorros o lo que sea, suelen hacer menos daños al ganado. ¿Por qué? Porque 4 lobos pueden cazar corzos, pueden cazar jabalíes, pueden cazar ciervos, ¿vale? Y además si los machos, si el macho adulto y la hembra adulta pues tienen cierta edad, pues saben cazar, ¿vale? Y entonces, bueno, y 4 o 6 lobos pueden cazar de todo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay una extracción de animales, legal o ilegal, es decir, cuando matan a alguno de los animales, sobre todo si matan los adultos, si matan al macho alfa o a la hembra, pues lógicamente los lobos tienen que seguir comiendo todos los días. Y entonces lo que va a pasar es que no es lo mismo que haya 6 lobos que 5, que 4 o que 3, como era el caso de Carranza, parece ser. Estos 3 animales, pues lógicamente, sobre todo si la hembra tenía 2 individuos jóvenes, pues es más complicado cazar jabalíes, cazar corzos y tal, y entonces pues ahí es cuando se producen o cuando se incrementan más los daños al ganado, porque van a lo fácil y es cuando se suelen meter más con las ovejas y tal. O sea, suele coincidir que eso, que haya pasado algo para que se incrementen los daños. Entonces en Carranza ha habido bastantes daños, que yo luego estuve viendo las noticias de algunos recortes de periódico y tal, y hablaban de 14 ovejas muertas, que claro, y el titular además es que era llamativo, nos estamos quedando sin ovejas, y ponía 14 ovejas muertas. Dices, ostras, en Carranza, que me parece que el censo ganadero no sé si andará por 9.000 o vete a saber cuántas, ¿no? Entonces, joder, ostras, estamos hablando, claro, este documento lo dice, hay un momento que habla de los daños al ganado, que dice que, claro, que numéricamente son muy escasos. En Vizcaya es el 0,06, estoy leyendo así a ojo porque no sé dónde está y tampoco lo voy a buscar, pero bueno, es hay 700 y pico en un determinado época, o sea, en una determinada, desde un año a otro, que no me acuerdo ahora cuáles son, hay 700 y pico expedientes por daños, ¿no? Y el balance sobre el censo ganadero de ovejas en régimen extensivo era en Vizcaya el 0,06 y en Álava el 0,1. Ese es el balance. Claro, evidentemente no es lo mismo 14 ovejas, dicho así, sobre un censo de 9.000, que claro, si son 14 ovejas o 7 ovejas al mismo ganadero. Evidentemente al ganadero que le han comido, si esas 14 ovejas son de él, evidentemente el impacto sobre esa explotación ganadera es muy alto, pero hay que ponerlo todo en su contexto, ¿vale? O sea, 14 ovejas no es que el lobo nos está dejando sin ovejas en Carranza, ¿vale? Bueno, la cuestión es que parece ser que estaban esos lobos allí, que estaban haciendo daños, y las noticias que nos llegaron a nosotros, que por eso el Grupo Lobo de Euskadi sacó una noticia diciendo pues que les había llegado, porque esto de repente un viernes me empezaron a llegar a mi WhatsApp de gente, además de 4 sitios distintos, de 4 fuentes distintas, de que habían matado al menos un bicho, la loba, en Carranza. Decían que era la loba y que habían visto a uno de los cachorros desorientado por ahí y tal, y al otro no sabían nada de él. Entonces, bueno, nos llegó un viernes, nosotros nos pusimos en contacto con la Archancha. Claro, la Archancha dijo, pues es que si no tenemos más datos, ¿qué vamos a hacer, no? Nosotros dijimos, hombre, pues igual paseaos por allí tampoco estaría mal, damos una vuelta, ¿no? Para que os vean, o yo qué sé, ¿no? Pues, preguntar, hacer, no sé, pues meter un poquito de miedo, no sé, por lo menos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que durante todo ese fin de semana pues estuvo habiendo noticias de la muerte de los lobos, de uno, luego el domingo empezaron a hablar de que 2, el lunes el Grupo Lobo de Euskadi, me parece que fue el lunes, sacó la noticia en la prensa, y por lo que nosotros sabemos, la Diputación de Vizcaya ha dicho que ellos no tienen noticia de nada, lógico y normal, porque me imagino que el que mata es un lobo, no vas a llamar a Diputación, oye, que me carga un lobo, ¿no? Entonces, bueno, pero que no había noticias y así se ha quedado el tema. Entonces no sabemos lo que ha sucedido y
Y bueno, una de las cosas que les propusimos el otro día fue precisamente esa, que se hablaba de protocolos con el tema del veneno, pero no se hablaba de ningún protocolo respecto al tema de las esperas, ¿no? Ahora los lobos se matan con esperas. Ya no sé si habéis visto un vídeo muy famoso que se ha hecho, que decían que era esta loba con 2 cachorros que estaban matando una oveja y que se veía claramente que la oveja estaba atada. Es que se veía claramente que la oveja estaba atada porque los bichos intentaban llevarse la oveja y no podían, los lobos se agarran la oveja y se la llevan, y y no podían llevarse la oveja, ¿no? Y además es que era una cámara de fototrampeo y no era que la hayas puesto en un sitio, en un paso y ha coincidido que pasaba, no, era un prado. Y dices, ostras, qué puntería, ¿no? Te pones en un prado y justo ahí los lobos matan la oveja, ¿no? O sea, una cosa surrealista total. Bueno, decían que era esa loba con esos 2 cachorros ahí en Carranza, que luego a mí lo que me han dicho es que no era de este año, que era del año 20 o algo así. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hacen ahora la gente que mata lobos es eso, o sea, ponen ovejas de cebo y están con la escopeta en la noche y les pegan un tiro, ¿vale? Ya no hacen batidas como hacían antes, que salían a la noche con focos y tal, no sé qué. Bueno, ahora son bastante más selectivos. Entonces nosotros les dijimos que también igual se podía plantear un protocolo, ahora nos decían, ¿qué vamos a hacer? No les vamos a pillar nunca. Lógico, normal, pero yo decía, hombre, pues no sé si, por ejemplo, lo que ha pasado en Carranza ahora, empieza a haber noticias de lobos, empieza a salir la ETV diciendo que los lobos se van a comer a los niños. O sea, dices, ostras, pues igual en esos momentos que están las noticias ahí, en ese sitio concreto, pues hacer alguna salida nocturna, que os vean, salir por allí, paseaos, los guardas, llamar a los guardas que vayan por allí, advertir a la gente de que cuidado, de que vamos a estar aquí, que no os podéis tomar la justicia por vuestra mano, no sé qué, que se vea que hay movimiento, porque las noticias están ahí. O sea, los ganaderos no salen a matar un lobo porque de repente un lobo mate 2 ovejas, o sea, suele ser cuando los ataques son reiterados y de eso nos enteramos, o se entera la administración muchas veces. Entonces, pues en aquellos sitios donde veas que de forma reiterada durante un tiempo está habiendo ataques, coño, pues manda a los guardas, manda a la chancha, que se vea movimiento, ¿no? Para que la gente tenga, pues que por lo menos que se vea que hay movimiento. Y bueno, se quedaron, lo apuntaron y tal, y bueno, ya veremos a ver qué sale, ¿no? Pero bueno, sobre las noticias de Carranza, ya os digo, no os puedo contar nada porque lo único que sabemos es eso. Nosotros creemos que sí que ha habido algo, que algún lobo han matado y así estamos.